Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, hoy quiero traeros una pequeña enseñanza acerca de las procesiones de Semana Santa. Y para ello pues vamos a tocar algunos aspectos históricos, doctrinales, y espero que os sea de bendición y de ayuda, en el nombre de Jesús. Bueno, resulta relativamente complicado saber cuándo y cómo se celebró la primera procesión del cristianismo, pero como digo, vamos a intentar acercarnos lo más posible. El origen de las procesiones se remonta a fines del siglo IV, después de que Constantino, el emperador Constantino, permitiera estas manifestaciones exteriores de culto cristiano. Consistía en una ceremonia de pueblo donde se camina en orden y armoniosamente, guiados normalmente por un miembro del clero. Su objetivo principal estriba en implorar el auxilio de Dios, rememorar los beneficios otorgados por lo divino y dar gracias por todos los buenos sucesos acaecidos. Perdón. Este acto fue creado por la Iglesia Católica para reemplazar las antiguas procesiones paganas. La religiosidad del pueblo expresa y evidencia su necesidad en la búsqueda de Dios. La Iglesia Católica justifica el origen de las procesiones con la Pascua judía y dicen que las procesiones tienen su origen en la pasión de Cristo, tal y como se relata en los evangelios. Las procesiones, dicen ellos, los católicos, simbolizan diferentes eventos desde la entrada de Jesús en Jerusalén hasta el día de su resurrección. Vamos a ver ahora algunos aspectos de las procesiones en el judaísmo. En el Antiguo Testamento cuenta que Dios ordenó a Moisés la organización de 7 grandes procesiones alrededor de las murallas de Jericó, ya todos recordáis. Y en el Nuevo Testamento se describe al propio Jesucristo entrando en forma procesional en Jerusalén, rodeado de una multitud de seguidores. Pero, pregunto, ¿cuándo heredan los cristianos esta tradición bíblica? ¿Cómo realizaban estas manifestaciones de religiosidad populares si su religión estaba prohibida? ¿Cuándo aparecieron los primeros pasos? La gran verdad es que no hay referencia ni en el Antiguo Testamento ni tampoco en el Nuevo Testamento que se escribió después de la muerte de Jesús. Nada hay que mande o que enseñe ninguna costumbre similar a estas procesiones. Tomemos en cuenta un dato muy importante, y es que los libros del Nuevo Testamento se escribieron muchos años después de la muerte de Jesús, ¿vale? Ahora quiero abordar el aspecto de las procesiones en la antigüedad. Las procesiones existen en la mayoría de las grandes religiones, como por ejemplo el hinduismo, el sintoísmo, el islam o el catolicismo, que es lo que estamos abordando, y se remonta a la más antigua o a la más lejana antigüedad. Por ejemplo, en Grecia, en Atenas, se celebraban anualmente 5 grandes procesiones. Tenemos la de las Panatenas, luego tenemos los 3 misterios de Eulesis o el Eleusis, que son la procesión, el ayuno y la bebida mágica, y también tenemos la procesión de Jacob. Os voy a explicar un poquito acerca de la Semana Santa y misterio de Eleusis. Eleusis era una pequeña ciudad cercana de Atenas en la que se celebraban varios ritos míticos. Cuando digo míticos me refiero relacionados con los mitos, que giraban en torno a la diosa Deméter, diosa de la vida, la agricultura y la fertilidad, y su hija Perséfone. Perséfone es raptada por Hades, el dios de la muerte, helándose la tierra durante ese tiempo. Los misterios eleusinos celebraban en marzo y abril el regreso de Perséfone con el sacrificio de un cerdo a Deméter y una procesión que comenzaba en el Cerámico, que es el cementerio ateniense, dirigiéndose la multitud hasta Eleusis, siguiendo la llamada vía sagrada, balanceando llamas sagradas llamadas Bakhoi,
que es una col china, por el camino. Tras llegar a Eleusis, había un día de ayuno en conmemoración al que guardó Deméter mientras buscaba a su hija Perséfone. El ayuno se rompía para tomar una bebida especial de cebada y poleo llamada Kikeon, y los iniciados ya podían entrar en la gran sala del templo, en donde los sacerdotes les mostraban las sagradas reliquias de Deméter. Según los autores, este mito simboliza la estación invernal, el invierno, en donde la tierra y la vida vegetal mueren en invierno para germinar o resucitar después en primavera. Al participar en los ritos cúlticos, mediante el sacrificio, la procesión, el ayuno y la bebida mágica, que eran las tres celebraciones, los fieles iniciados reproducen el ciclo natural del solsticio de invierno y primavera, identificándose con Deméter, la diosa de la fertilidad, y reviviendo el regreso de Perséfone, que es un símbolo del nacimiento de toda la vida vegetal durante la primavera, y que por extensión también hace alusión a toda la vida sobre la tierra. Digamos a continuación que no cabe duda de que estos elementos míticos están presentes en la Semana Santa, en la que el cristianismo, sobre todo los católicos, rememorando la muerte y resurrección de Jesús, celebran el renacimiento de la vida sobre la tierra, del triunfo de la resurrección sobre la muerte, y colocan a Jesús como a Deméter, la hija de Perséfone. En Roma había procesiones ambarbales. Os voy a explicar un poquito eso. Las ambarbales era una fiesta romana vinculada al campo y su protección para que la cosecha llegara a buen fin. El objetivo no era otro que purificar los límites de la antigua Roma y que estuviera protegida. Y estas procesiones ambarbales eran de carácter triunfal en honor de la diosa Diana, etcétera, etcétera, etcétera. Las procesiones en la era cristiana, que es el aspecto que vamos a abordar ahora, pues estas procesiones, antes de la aparición del cristianismo, ya habían procesiones llamadas, atención a la palabra, pompas. Sí, yo sé que la palabra pompas a algunos les suena a las pompas de jabón y a otros quizá la mente se le va a las pompas fúnebres, pero no. Ese nombre es un nombre griego, que es el nombre griego que recibían los cortejos y las comitivas en las que se tomaban parte carrozas, coros, músicos o bailarines para honrar a los dioses paganos. Con el paso del tiempo, la Iglesia fue filtrando y depurando estas reminiscencias paganas hasta adoptar un estilo militarista, ¿vale? Como una marcha militar, posiblemente por la influencia del Imperio Romano. De hecho, el término procesio, que es latino, es sinónimo de marchar o marcha en sentido militar, un aspecto que queda reflejado en la cruz, que comenzaría a abrir las procesiones como símbolo victorioso del Cristo vencedor de la muerte, que venía a sustituir al estandarte que portaba la legión romana. Además, no hace falta retrotraerse mucho porque vemos que detrás de cada paso, los pasos siempre o casi siempre van escoltados por grupos militares con bandas de música. Ahora la siguiente cuestión es cómo llegaron a introducirse los dioses paganos en el cristianismo. De la siguiente forma: cuando Roma conquistó el mundo, este sistema de dioses y diosas fue infiltrado en la misma forma dentro de la religión de Roma, de la religión pagana de Roma. Y por ejemplo, tenemos los cambios que se hicieron porque al dios Bright, por ejemplo, o la diosa Bright, que era la diosa de la poesía y de los herreros, la convirtieron en una deidad cristianizada. Juno, o Juno Regina, Juno Reina, era la diosa de la feminidad, el matrimonio y la maternidad. Minerva, que dice la tradición griega, que salió de la cabeza del dios Zeus, ya formada completamente como una mujer, era la diosa de las escuelas,
de la sabiduría, de los músicos y de los artesanos. Venus era la diosa del amor sexual y el nacimiento. Vesta era la diosa de los panaderos y fuegos sagrados. Hércules era el dios del vino y el dios del gozo. Mercurio era el patrón divino de los mercaderes y oradores y ladrones. Oradores, quiero decir, a los que hablaban en público, y de los ladrones. Opus era la diosa de la fortuna. Bellona era la diosa de las batallas. Los dioses paganos, Castor y Pollux, que aparecen en la Biblia, en donde Pablo se embarcó en una nave adramitena en el libro de los Hechos, y dice que llevaban como enseña a Castor y Pollux, pues eran los protectores de Roma, de los viajeros y del mar. Apolo era el dios de la medicina y de la salud. Cronos era el dios del tiempo y guardián de los juramentos. Y Jano era la diosa de las puertas, o mejor dicho, el dios de las puertas y de las entradas. Y así, las ideas babilónicas de los dioses y las diosas asociados con diferentes días y eventos de la vida se establecieron en la Roma pagana, porque eso venía desde los tiempos de Nimrod, donde dice la Biblia en el libro de Génesis que Nimrod fue el primer poderoso de la tierra. Pero bueno, eso es una historia demasiado larga que no queremos abordarla ahora, en la que Nimrod se casó con Semiramis. Semiramis tuvo amoríos adúlteros fuera del matrimonio, y Nimrod fallece, y claro, Semiramis tiene un hijo fruto de esos amoríos, y para justificar y tapar su adulterio dijo que era un hijo póstumo, nacido o engendrado antes de la muerte, pero nacido después de la muerte de su esposo Nimrod. Y el niño nació y se le llamó Tamuz. Tamuz y la diosa Semiramis, o la reina Semiramis, se incrustaron tanto en el pensamiento babilónico, post-babilónico, que cuando fueron esparcidos por el mundo por causa de la confusión de lenguas, todos llevaron por el mundo la religión babilónica, y la imagen era la de la diosa madre sosteniendo en brazos al dios niño, la diosa Semiramis, con el dios niño, o el dios Tamuz. Incluso en el calendario judío hay un mes que es el mes de Tamuz, dedicado a esa deidad. Y cuando Ezequiel, en el capítulo 8 o 9, entre el capítulo 8 y el 11, dice la Biblia que tiene la visión celestial, una visión acerca del futuro templo, dice que ve ahí a mujeres endechando a Tamuz, ¿vale? Ellas estaban haciendo sacrificios al dios Tamuz, que venía de aquel tiempo. Pero todas estas historias fueron pasando de generación en generación hasta llegar a Roma, y como he dicho, todo esto se incrustó en el pensamiento romano. Como los nuevos creyentes del paganismo se resistían a abandonar la vieja costumbre de orar a diversos dioses, de no ser que encontraran algo similar en la cristiandad, estos dioses y diosas simplemente recibían un nombre nuevo y se les llamaba santos. Exactamente igual en el culto pagano. Estos cristianos fieles fallecidos eran asociados con varias ocupaciones, cada cual con su día especialmente, sin poder consultarles si aceptaban o no el cargo que el Papa les atribuía. De este modo, la antigua creencia pagana continuó y sigue siendo una parte muy importante de la Iglesia Católica. Este método de sustituir santos en cambio de dioses paganos se hizo tan popular que para el siglo XX 25.000 santos, nada menos que 25.000 santos, habían sido canonizados por la Iglesia Católica Romana. Al mezclar las dos religiones, tanto los paganos como los que profesaban ser cristianos, aumentaron el número de imágenes de la Iglesia romana y también de adeptos. Hay una carta del Papa Gregorio I a San Agustín de Hipona, que una carta que se la envió cuando aquel envió a realizar el trabajo de misionero a Agustín a los anglosajones paganos. Los anglosajones son los ingleses. El Papa le sugiere a Agustín que convertir paganos es más fácil si se permite conservar las formas exteriores de sus prácticas paganas y costumbres tradicionales, mientras que modifica esas tradiciones espiritualmente hacia el Dios verdadero. El Papa sanciona tales prácticas de conversión como bíblicamente aceptables. Dios mismo hizo la misma cosa con los israelitas antiguos
que venían de Egipto y traían sus costumbres y les dio un plazo de tiempo para que esos sacrificios y esos ritos se fueran sustituyendo. Así que de alguna forma lo estaba justificando. Ahora quiero hablaros acerca de algo que es algo distintivo de la Semana Santa, que es el surgimiento de las cofradías. En los siglos V y VI nacen las primeras cofradías, que serán las grandes promotoras de las procesiones, al amparo de los santuarios. Las más antiguas son las que se vinculan a las grandes tumbas de los mártires, para cuidar los nuevos santuarios que surgen en el enclave donde el mártir fuera martirizado o enterrado. Antes no existían, ya que algunos pequeños sínodos provinciales las rechazaban por asemejarse a asociaciones paganas. Desde el siglo VIII en adelante, las cofradías van ganando terreno, surgiendo otras nuevas al amparo de diferentes colectivos. Las hay de origen nobiliario, de la nobleza, para asegurar ciertos privilegios de la nobleza de origen, son las de origen episcopal, fundada por los obispos, por obligación de los concilios para que se ocupen de los muertos y de los enfermos de cólera, de tifus o muertos por el sífilis. También estaban de origen étnico o racial, creada por grupos como los esclavos negros de Sevilla, en Úbeda o en Baeza. Cofradías como el remedio del castigo divino de las grandes epidemias, como la peste negra, o cofradías de origen gremial, que hace alusión a diferentes gremios, que surgen en los siglos XII y XIII. Organizan una fiesta anual que incluye misas y procesiones en torno a su santo patrón, como San Crispín y San Crispiniano para los zapateros o San Lucas para los médicos. Ahora vamos a centrar un poquito más el debate sobre la tradición o el origen de la tradición de las procesiones de Semana Santa en España. Parece ser que la tradición de procesiones de la Semana Santa aquí en España se remonta nada más y nada menos que al siglo XIII, allá por 1200, a finales del siglo XIII, 1280-1290. Según explica el exdirector de la revista Pasos de Semana Santa, que también es doctor de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, el señor Antonio Bonet, dice que surgen con la aparición de las cofradías de ámbito penitencial a finales del siglo XIII, como acabo de decir. Él dice que en España se vinculan con la llegada de los franciscanos y los dominicos. Son cofradías vinculadas con la sangre y el rosario, congregaciones flagelantes de los que se flagelan, que no llevaban prácticamente imágenes, solo alguna cruz y posteriormente algún crucificado. La implantación de las primeras procesiones dominicas, aún sin pasos, sigue diciendo el señor Antonio Bonet, fue muy complicada por las quejas que recibió su filosofía de la sangre. Los flagelantes iban muchas veces más por espectáculo, lo que fue derivando en abusos, en el sentido de que se convierte prácticamente en un espectáculo sangriento, parecía como si fuera una película de cine gore, y no en esa especie de origen de la salvación a través del castigo. Santa Teresa, que todos estoy seguro que habéis oído hablar de ella alguna vez, y ella era una mujer que no era precisamente una persona que se callara las cosas, llamaba a estas procesiones flagelantes penitencias de las bestias, porque entendía que el modo de identificarse con el dolor de Cristo es ayudar a los enfermos y no pegarse porrazos en la espalda hasta quedarse sin piel. En cuanto a la aparición de las imágenes en las procesiones, fue un elemento que se introdujo en un tiempo tardío, pues fue en el Concilio de Trento, que se celebró en el año 1545, entre el 45 y el 63, siglo XVI, y especialmente a partir del siglo XVII, hasta ese momento no surge la imaginería en torno a las procesiones tal y como las vemos hoy en día. Se trataba únicamente de los cofrades flagelándose mientras se paseaban por la calle. Será este concilio en el que se establezca
cómo tienen que ser algunas imágenes. Eso no quiere decir que no dejen libertad a los artistas, pero sí dicen cómo tiene que ser la tipología, la iconografía. Hay un elemento también muy característico de todas las procesiones, que es el famoso capirote, el cucurucho, que todos los nazarenos se ponen en la cabeza. Os voy a hablar cuál es el verdadero origen del capirote, porque el origen del capirote o capuchón está en los comienzos de la Inquisición. Sí, señor. Durante los actos y procesos del Tribunal del Santo Oficio, a muchas de las personas que estaban castigadas por motivos religiosos, se les imponía la obligación de usar una prenda de tela que les cubriera el pecho y la espalda, al que llamaban San Benito. Y además estaban obligados a portar un cucurucho de cartón que debían de llevar colocado encima de la cabeza en señal de penitencia, en señal de la penitencia o del castigo que les había sido impuesto. Ese es el verdadero origen del cucurucho, o del capirote que portan los nazarenos cuando van desfilando delante de las imágenes en Semana Santa. Y el uso de los tambores no es menos curioso, también hace alusión a un origen pagano, porque los tambores se usan para alejar a los malos espíritus del lugar. Por eso en las procesiones suelen ir siempre en primera fila para ir despejando el recorrido de la procesión. Supongo que ya podéis apreciar el espíritu pagano que encierra esta costumbre. El origen de una famosa frase hecha, que es el Viernes de Dolores, no es menos curioso que todo lo que venimos hablando. Veréis, la palabra viernes viene del nombre Freya, la cual era conocida como la diosa de la paz, del placer y de la fertilidad por los antiguos paganos. Como su símbolo de fertilidad, que era el pez, era considerado sagrado por esa diosa. El pez había sido conocido como el símbolo de la fertilidad desde tiempos muy antiguos. Así era entre los antiguos babilonios, los asirios, los fenicios, los chinos, los sumerios, los acadios y las culturas más antiguas de la tierra. La propia palabra pez proviene de la palabra dag, que implica aumento o fecundación, y de Dag está el nombre del dios Dagón, a donde metieron el arca de la alianza cuando la llevaron a tierra de los filisteos, ¿vale? Que dice que el dios Dagón cayó a tierra en 2 ocasiones, y la segunda ocasión tenía la cabeza y los brazos cortados ante el arca de Jehová. La razón por la cual el pez fue usado como símbolo de la fertilidad es por el simple hecho de que el pez tiene un alto índice de reproducción. No se imagináis hasta qué punto. Por ejemplo, el bacalao, sin correr mucho, pone alrededor de nada más y nada menos que 9.000 huevos al año. Y otras clases ponen incluso 10.000, hasta 1.000.000 de huevos al año. Por esta razón, el pez ha sido símbolo de fertilidad y fue asociado por los romanos con Freya, cuyo día conmemorativo era el viernes. Por eso ahora entenderéis que de ahí provenga la palabra inglesa Friday, que significa viernes. De ahí podemos empezar a ver el significado de la palabra viernes y del pez. A la diosa de la fertilidad los griegos la llamaban Venus, y es de este nombre de donde proceden las conocidas palabras venérea, ¿vale? Y enfermedad venérea. El viernes era considerado como su día sagrado, porque se creía que el planeta Venus reinaba sobre la primavera o sobre la primera hora del viernes, y por eso era llamado Dies Veneris. Y para hacer el significado más completo, el pez era considerado la ofrenda consagrada a ella. Venus y Freya eran originalmente la misma diosa, y ambas provienen de la madre diosa original de Babilonia, que como he dicho era Semíramis. El pez era considerado
consagrado a Astarot, el nombre bajo el cual los israelitas paganos que abandonaron a Jehová adoraban a la diosa pagana. En el viejo Egipto, Isis es frecuentemente representada con un pez en la cabeza. Y si observáis la mitra que suelen llevar, sobre todo los obispos, veréis que es un cucurucho, un capirote, pero en vez de terminar en forma puntiaguda, tiene una abertura y es como una boca abierta y representa la boca del pez. Es una alusión al paganismo babilónico. El resumen, y para concluir, la cristiandad por todo el mundo tiene sus fechas, sus fiestas y eventos importantes. Lo que muchos no saben, que incluso la Semana Santa es de origen pagano y que no tiene ningún sustento bíblico y no figura en la Biblia. En apariencia, la temática de la Semana Santa, aparentemente, es la muerte y resurrección de Jesucristo, pero bajo la capa, la falsa capa de la cristiandad, se esconde todo un conjunto de simbolismos, un conglomerado cultural que nada, absolutamente nada, tienen que ver con las enseñanzas de las iglesias cristianas y la misma palabra de Dios. La Biblia dice, y quiero leerte solamente un par de textos o tres, dice: la prohibición expresa de la adoración o veneración de ídolos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Te cito dos textos del Antiguo Testamento. No te harás imagen ni escultura, ni ninguna semejanza de ninguna cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Éxodo capítulo 20, versículo 4. Dice también: no te harás o no te harías para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella. Eso es una cita que se encuentra en Levítico capítulo 26 y versículo 1. Y ahora la cita del Nuevo Testamento, donde también se prohíben de forma expresa la idolatría, que es una forma de paganismo, es esta cita que te doy, donde dice el apóstol Pablo que ni los idólatras, ni una serie o una lista de pecados que él va nombrando, ninguno de ellos heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, lo puedes corroborar, de los versículos 9 al 10. Y por último, el apóstol Juan nos dice en su primera carta, en Primera de Juan capítulo 5, versículo 21, dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Por tanto, los verdaderos hijos de Dios no podemos ni debemos participar en nada que esté relacionado con la Semana Santa. Un hermano me decía hace poco que tiene dos hijos pequeños, pero que no tiene la capacidad suficiente para decirle que no les lleva a las procesiones de Semana Santa porque no está preparado. A lo cual yo le he respondido con un par de textos bíblicos desde el respeto y desde la ternura, en donde, por ejemplo, encontramos en el libro de Proverbios, en el capítulo 22 y versículo 6, estas palabras: porque a los niños hay que adoctrinarlos, hay que discipularlos desde pequeños. Así lo dice la Biblia: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22, 6. Y también dice, en Deuteronomio capítulo 6 y versículo 7, está hablando de la ley, de la palabra de Dios, dice: y estas palabras de la ley las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. En resumen, hermanos, esto que os he explicado, amigos míos, todas estas cosas que os he dicho así de una forma muy globalizada, es el verdadero origen de la Semana Santa. Espero que os haya hecho bien y sobre todo que os sea de utilidad para que en lo que yo haya podido contribuir con vosotros a hacerlo bien, pues lo doy por bueno, me doy por satisfecho. Un saludo, bendiciones y la paz del Señor con todos vosotros. Vuestro hermano Paco Correas.